Amén. Pues entonces, un comentario breve para empezar. Comentario breve para empezar. Es que este es un seminario mensual que lleva 7 años de duración. Y se me imaginan, en 7 años hemos discutido muchas cosas y hay personas que se han mantenido razonablemente constantes a través de este tiempo. Quiero que sepan eso. Segundo, que hemos discutido las 10 escuelas principales de liderazgo, escuelas formales, y también hemos discutido como 11, 12 enfoques de liderazgo que emergen de las escuelas formales de liderazgo. Y hoy vamos a discutir un enfoque que emerge de esas 10 escuelas de liderazgo, pero que crecientemente, poco a poco, va demostrando evidencia empírica de lo que vamos a decir en el día de hoy. También quiero decir que estamos entreteniendo la idea de que la última sesión de este año la hagamos presencial en algún sitio. Y aquí hay personas muy distinguidas. Ahí está el presidente de la Universidad Interamericana, entre otras personas que a lo mejor nos pueden ayudar a buscar un sitio donde nos podamos congregar y tener la última sesión del año cara a cara, como lo hacíamos antes cuando comenzamos. La pandemia nos revolucionó, pero también produjo cosas buenas, porque a través de la tecnología y del Zoom a veces hemos podido llegar a más personas y mantener el grupo un poco más unificado, porque se pueden conectar desde sus casas y desde sus realidades. Pero sepan que vamos a hacer eso. Las personas que se han conectado nuevas en el día de hoy, estos materiales nosotros los compartimos con ustedes, y luego de la sesión, mi distinguido colega Manuel Maldonado, que está por ahí también, les va a hacer llegar los materiales y también le va a hacer llegar una grabación de las cosas que sucedieron aquí. Así que estoy muy entusiasta porque el tema de hoy me gusta mucho. Y es el tema del liderazgo que une en un mundo donde todo el mundo divide, en un mundo de divisionismo. El liderazgo, a partir de las investigaciones principales, es una gestión que debe salir a unir a los que participan en una causa común. Y para hacer eso, crecientemente hay más investigación concreta, y ya la voy a compartir, que establece que el liderazgo que une, que busca la unidad de propósito, también desarrolla una cultura de amor fraternal en el escenario de trabajo. Así que les digo esto, a manera de una introducción corta. El liderazgo no es una posición. El liderazgo son acciones de comportamiento que tienen consecuencias edificadoras. Por eso hemos compartido muchas definiciones de liderazgo, y una de las principales es la acción y el comportamiento unificador para lograr resultados propuestos. Es un asunto de cómo influimos constructivamente en otros seres humanos y en otras instituciones. Y para desarrollar el liderazgo que une, no hay atrechos, no hay atrechos. Hay que trabajar, trabajar y trabajar. Y miren esto, queridos y queridas. Los líderes tienen que escoger, tienen que decidir entre el liderazgo que une, entre el amor o el odio. Y mi recomendación psicoterapéutica a todo el mundo es que escojan siempre la psicología del amor en contraposición a la psicología del odio y del antagonismo y de aquellas cosas que son tóxicas. Es importante escoger entre la unidad y la solidaridad, o entre el divisionismo, la fragmentación y el conflicto. Y yo creo que el mundo está bastante cansado de esa psicología, bastante cansado de esa psicología. Ejercer un liderazgo
que une es una bendición, es un privilegio, es una acción correcta. Y el amor es más importante que la ambición personal. Debemos tener ambiciones, ¿verdad? Porque la ambición personal eh, sugiere proyectos de vida, pero las relaciones de amor, de afecto y de solidaridad son mucho más expansivas, son mucho más institucionales, son mucho más sociales. Así que una pregunta que a veces la gente me hace, ¿qué es eso del amor? Pues estamos hablando de un sentimiento intenso del ser humano o entre los seres humanos que partiendo de su propia insuficiencia, nosotros los seres humanos, partiendo de nuestra propia insuficiencia, necesitamos y buscamos encuentros y buscamos la unión con otros seres humanos mientras se logran resultados que son compartidos. Así que un ambiente de amor es una cultura de reciprocidad, es una cultura de unidad, de seguridad, de alegría, de plenitud, de eficacia, de respeto, de dignidad y de energía. ¿Para qué? ¿Para qué? Las 13. ¿Para qué toda esa cultura? Para las 13. Primero, para convivir. Segundo, para comunicarnos correctamente. Y tercero, para salir juntos a crear posibilidades y soluciones a los problemas que enfrentamos en ruta al futuro. Por lo tanto, esa cultura de afecto, de amor fraternal, para convivir, comunicar y crear, es lo que puede producir mejores resultados que en una cultura de conflicto, de antagonismo y de fragmentación. Así que ya ustedes lo saben porque lo hemos discutido en otras ocasiones, el liderazgo que une trabaja con el corazón. Y al trabajar con el corazón, pues trabaja también con el amor. Por lo tanto, en síntesis, lo que les quiero decir, queridos y queridas, en síntesis, que las organizaciones sean atractivas para trabajar resulta clave para que éstas logren atraer capital humano, captar ese capital humano. Y esta palabra que quiero enfatizar es una palabra emergente dentro de la teoría de la organización. Las organizaciones que se hacen atractivas para atraer, captar y desarrollar al talento humano, entonces crean una cultura de fidelización en el talento. Y en la actualidad, fidelizar el talento, de crear las condiciones para la fidelidad, se ha convertido en una prioridad para las organizaciones, porque en una cultura de suspicacia, de duda, de escepticismo, en esa cultura los seres humanos no dan su máximo potencial. Por lo tanto, en la medida que una cultura de amor se trata de la fidelización del talento como una prioridad de la institución, entonces se reconoce, queridos y queridas, que los que se sienten amados y que entonces pertenecen a la institución, esos son los que se van a quedar en la institución. Por lo tanto, esa cultura de fidelización es una cultura constructiva de retención del capital humano, que es uno de los desafíos más grandes que tienen las instituciones en ruta al futuro. ¿Cómo van a retener y desarrollar el capital humano que está considerando la posibilidad de quedarse en la organización? Así que las investigaciones apuntan a que un 70% de los empleados estarían dispuestos a quedarse más tiempo en la organización si se sienten emocionalmente conectados con la organización. Y quiero repetir este planteamiento empírico. Las investigaciones apuntan a que un 70%
de los empleados estarían dispuestos a quedarse más tiempo en la organización si se sienten emocionalmente conectados a ellos. Por eso que uno de los desafíos de esta era que hay que salir a encarar es que esta es la sociedad en que con tanta red de conexión, la gente en su interior se sienten desconectados. Y es una paradoja interesante. Por consiguiente, tener una cultura corporativa, afectiva, solidaria, de confianza, es clave para fidelizar el capital humano. Con esto lo que les quiero decir, queridos y queridas, el liderazgo que une y desarrolla una cultura de amor es aquel que puede crear las condiciones para fidelizar el capital humano. Así que, cerrando esta introducción, puedo decir que el amor fraternal en el trabajo no es un lujo, ni es una changuería, ni es un romanticismo liviano, no, es una necesidad urgente para fortalecer el escenario de trabajo. Y esto es así porque cuando el capital se siente amado y valorado, es más leal, productivo, creativo y participa con más gusto en la unidad de propósito. Y eso, si ustedes me quieren hacer algún regalo, que hay gente que me dice, me gustaría hacerte un regalo, pues yo les digo, si me quieren hacer un regalo, por favor, rieguen esa proposición. Y yo estaría más que satisfecho con ese regalo. ¿Cuál es la proposición? Que cuando el capital humano se siente amado, valorado, es más leal, productivo, creativo y participa con gusto en la unidad de propósitos y en la solución de problemas que hay que realizar. Por lo tanto, invertir en el desarrollo de una cultura de amor y de unidad de propósito es invertir en el éxito de la institución. Y el desarrollo de un liderazgo que cultiva una cultura de amor está poco a poco ganando terreno. La covidianidad fue como una voz de alerta. En la covidianidad la gente se dijo, wow, era importante para nosotros las relaciones de amor. Fue una voz de alerta. Pero poco a poco, paradójicamente, por esos ambientes tóxicos que a veces se están dando, poco a poco se están creando las condiciones para que el desarrollo de una cultura de amor y de unidad de propósito, se convierta en un indicador de éxito organizacional. Y eso es lo que significa que este paradigma, porque está casi entrando a la categoría de paradigma, este paradigma cada día, poco a poco, está ganando terreno. Y les puedo decir que la fidelización del capital humano es clave, es fundamental para el éxito sustentable de la organización. Y ya hay investigadores que dicen, en la medida en que se crea esa cultura de afecto, solidaridad y amor fraternal, aumentan las oportunidades de crecimiento, se desarrolla un clima de aprendizaje y un ambiente de trabajo positivo, la colaboración aumenta y el sentido de eficacia siempre es mayor. Por consiguiente, le digo, queridos y queridas, la competencia por el talento en esta época es feroz. La competencia por el talento en esta época es feroz. Y entonces, ofrecerles un ambiente interno al capital humano de desarrollo, unidad, de amor, marca la diferencia entre el éxito y el estancamiento. Por lo tanto, en esa primera página que aparece ahí, hay un planteamiento empírico que estoy compartiendo con ustedes. Y la evidencia está en los libros que están indicados aquí en esta mañana. Un planteamiento
empírico fundamental. Miren esto. En cualquier escenario institucional, que puede ir desde la familia hasta las instituciones educativas y del trabajo y las asociaciones profesionales y comunitarias, el planteamiento empírico fundamental es que las relaciones de afecto y de amor son muy poderosas en las gestiones de transformar la condición humana. Y al final del día, de eso es que se trata la vida, ¿verdad? De la transformación de la condición humana. Y esas relaciones de afecto y de solidaridad cambian la condición humana y siempre cambia la realidad. Aquí conectados con nosotros hay una persona que cuando yo me acerqué la primera vez a esta persona, la persona me dice, Coco, ¿en qué te puedo ayudar? Y yo le dije, yo lo que estoy buscando es una relación de amistad y de confianza correcta contigo. Y me dijo, pues qué interesante, porque nunca me habían hecho este planteamiento, y me dio la mano y me dijo, pues vamos a trabajar con eso. Porque el amor se demuestra en la acción intencional y sostenida de ayudarnos unos a los otros y también de ayudar a potenciar al otro ser humano, porque eso tiene un efecto de acción recíproca. Todo, si uno, hay veces que hay gente que me dice, no, yo quiero aumentar mi influencia. Pues si uno quiere aumentar su influencia, que es un ejercicio de liderazgo, en la medida en que uno ayuda a otras personas, en el tiempo se va expandiendo el terreno de influencia. La próxima lámina es un basamento empírico de unas investigaciones interesantes. A mano izquierda está la referencia que indica y habla del poder de las relaciones de amor y la evidencia empírica. Y miren lo que dice esa investigación. Y la pueden abordar. Yo abordé esa investigación con cuidado y la pueden abordar. Esta investigación lo que dice es que dos compañías de tecnología, una en Boston y otra en Silicon Valley, sobre el mismo tema de desarrollo y de manufactura, evolucionaron de maneras diferentes. Y ahí está explicada la investigación en detalle. Y la conclusión de esa investigación fue que la diferencia entre estas dos compañías no era cuestión de educación, eso lo tenían iguales, de dinero estaban equiparadas y de influencia en el mercado casi equiparadas también. La diferencia estuvo en las relaciones de amor, solidaridad, ayuda y servicio entre los compañeros, colegas y stakeholders. Una empresa fue más productiva que la otra. ¿Y cuál fue más productiva? La de Silicon Valley. Porque los ingenieros de Boston vivían en una cultura de suspicacia, secretividad, competencia antagónica, y los de Silicon Valley tenían una cultura de afecto, solidaridad, compañerismo, respeto y virtud cívica. Así que la cultura de amor y de solidaridad es una cuestión de ayudar a otras personas para que puedan ejecutar y ser más productivos, y en ese sentido liberar la ansiedad que se siente y sustituir la duda y la suspicacia por el ejercicio de un liderazgo que unifica y busca ayudar a todos los seres humanos. Cuando eso se logra, entonces se empieza a proporcionar una experiencia humanamente necesaria, porque los seres humanos queremos sentirnos bien en cualquier escenario. Y en la medida en que se crea ese ambiente, se va proporcionando una experiencia humanamente necesaria. No debemos perder de perspectiva ese sentido de humanidad, que significa siempre proveer ayuda y servicio a otros y reconocer que cuando hacemos eso, estamos promoviendo el bienestar personal, institucional y social.
Un planteamiento psicológico, filosófico importante es que amar la vida, y uno tiene que amar la vida con todas sus dificultades y presiones, uno tiene que amar la vida, amar estar vivos, independientemente de las ansiedades, el estrés y las adversidades, crea las condiciones para uno sentirse mejor. Yo les pido a ustedes que consideren este ejercicio sistemáticamente. Algunos de ustedes estoy seguro que lo hacen. Antes de tocar el piso con los pies, al levantarse de la cama, antes de que sus pies toquen el piso, cuando se vayan a levantar, denle las gracias a Dios por estar vivos, por el día anterior, por la noche con su descanso o con su inquietud, pero por el hecho de que tienen un nuevo día. Y en la medida en que eso se hace, se empieza el día con una gestión, un cráneo psicoterapéutico, y se empieza en una mejor condición de planificar el día con virtud, porque la primera expresión que uno hace al levantarse durante el día tiene alguna implicación en la psicología y en el estado de ánimo posterior. Así que la vida está llena de incertidumbres. Son cosas que no podemos anticipar del todo. Por lo tanto, uno encara la vida y la incertidumbre con valor. Hay que tener valor para encararle a la vida. Como decía Eugenia María de Hostos, hay que tener valor, ¿verdad? Para hacer las cosas que se requieren. Pero además se necesita tener conocimientos para encarar la situación con conocimientos y no con reciclaje, sino con conocimientos. Y obviamente la oración, ya eso está demostrado empíricamente, tiene un efecto terapéutico en el pensamiento y en las emociones y en los comportamientos que uno tiene que realizar. 4 estrategias importantes. Primero, reinterpretar la incertidumbre, porque hay gente que se agobia con la incertidumbre o con las cosas que no se pueden establecer del todo. Y lo que yo estoy compartiendo con ustedes aquí, vamos a reinterpretar la incertidumbre como un portal de oportunidades con las que podemos trabajar. Entonces, reconocemos que el ambiente de desasosiego es real, pero que también trae algunas oportunidades de cosas que podemos hacer y que no estamos acostumbrados. Segundo, frente a la incertidumbre, siempre hay un desafío de aumentar la base de conocimientos y de sabiduría. Y siempre uno tiene que tener cuidado de no reciclar, porque a veces no podemos aplicar soluciones a situaciones que son nuevas y noveles a las que no estamos acostumbrados. Así que encarar la incertidumbre con principios, valores, flexibilidad cognitiva y con curiosidad, implica siempre estar dispuestos a experimentar y a hacer cosas diferentes. Y finalmente es un asunto de cultivar, y me gusta usar esta palabra, cultivar la higiene del amor y de los cotejos de la realidad. Y eso siempre implica orar sin cesar, porque el propósito de la oración, queridos y queridas, es potencializar. Ninguna oración tiene un contenido negativo para nadie. La idea es potencializar de cosas nuevas que se pueden hacer. Así que algunas reflexiones radicales. El propósito de la educación. ¿Por qué la educación? El educaré de los griegos, ¿verdad? El sacar el potencial que tiene el ser humano para afuera. El propósito de la educación en la gestión de desarrollar una cultura de virtud cívica es aumentar el sentido de confianza, de libertad correcta y de responsabilidad. La palabra en estos tiempos que se ha puesto de moda, me gusta la palabra, es el accountability. Por los seres humanos, ¿verdad? Somos accountable a Dios, a nosotros mismos y al sistema complejo de relaciones. El respeto y el amor por el prójimo. ¿Quién es el prójimo? La persona que tengo al lado,
la persona con la que me encuentro, la persona con la que trabajo. El respeto y el amor por el prójimo conlleva verlo tal y como es. Y por eso es que hay que ser cuidadoso con la palabra, porque la palabra es comportamiento. Hay que ser cuidadoso, porque la palabra o me salva o me mata. Y la palabra que estimula el amor, el respeto y el valor es una palabra contagiosa, contagiosa. Y es posible decidir y reinterpretar el futuro. Y el salón de clase se ha expandido. El salón de clase es un grupo, el que sea, que se junta para estudiar, para trabajar, para enfrentar un problema, para buscar soluciones. Es una comunidad democrática. ¿Por qué tiene que ser democrática? Porque hay un respeto a las opiniones, hay un respeto a las perspectivas. Si no hay respeto a las opiniones y a las perspectivas, entonces lo que hay es una dictadura. Y cuidado con la violencia en el nombre de la comunicación. Y alerta, 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 queridos y queridas. Con frecuencia el coraje y el regañar constantemente van de la mano y se convierten en refuerzos negativos, que lo que hace el refuerzo negativo es detener al ser humano. Los próximos libros que menciono allí, The Courage to be Happy y The Power of Us, son dos libros muy importantes en estos tiempos. Traté de comprimir la lección de esos dos libros en 4 bullets para estimular a las personas que quisieran seguir leyendo más. Y esos 4 libros se pueden resumir en 4 propuestas. Esos 2 libros se pueden resumir en 4 propuestas. Primero, los líderes deben aspirar y trabajar para la plenitud. Plenitud aquí lo que quiere decir para lograr lo mejor en una realidad que siempre es incompleta. Y hay una paradoja ahí, ¿verdad? Queremos dar lo mejor y conseguir lo mejor en una realidad, atención, 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 que siempre es incompleta y siempre es inacabada. Por eso a veces cuando el ser humano quiere proyectarse como que la realidad es completa y es completada, es acabada, entonces aumenta la ansiedad y aumenta la presión. Segundo, estas 2 obras señalan que hay que tener valor para ser uno mismo, ¿verdad? Obviamente con inteligencia, sabiduría, discernimiento y virtud, y adoptar decisiones. Hay que tomar decisiones y vivirle a la vida a su talla. Acuérdense lo que he compartido con ustedes a través de estos cursos, que en los momentos de decisión los seres humanos nos jugamos la vida. Por lo tanto, hay que fortalecer nuestro sistema de decisión con conocimientos actualizados y con principios y valores compartidos y acordados. Tercer punto de estas 2 obras. El problema de comportamiento siempre tiene que ver con el yo. Es una responsabilidad individual. Así que por eso es que miramos a nuestro interior para trabajar con nuestro interior, y lo que salga para el exterior siempre sea una propuesta mejorada. No podemos estar en automático ni robotizados. De hecho, una de las bellezas del ser humano es que no somos automáticos. No deberíamos ser automáticos ni robotizados. Entonces, la educación, una propuesta de los 2 libros, la educación transformadora. Me encanta esto, queridos y queridas. La educación transformadora, que es la que se da por la vía informal y por la vía formal. La educación transformadora siempre, 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 siempre tiene que ser una propuesta de amistad. Porque la relación de amistad es la más fina, es la más exquisita, es la más pura que se puede alcanzar. Así que algunas reflexiones radicales también, ¿verdad? Algunas reflexiones radicales.
El trabajo debe producir alegría. El trabajo debe producir alegría. El trabajo debe producir satisfacción. El trabajo debe producir deleite. El trabajo es sacrosanto porque nos permite una realización personal, ¿verdad? Por lo tanto, toda alegría, escuchen esto bien, toda alegría es una alegría de relaciones. Yo le he dado mucho casco a esa proposición, mucho casco, estoy hablando décadas, a la proposición de toda alegría es una alegría de relaciones. Por lo tanto, si sabemos que las relaciones bien edificadas y cultivadas van a producir alegría, pues tenemos que salir a realizarlas. Así que la confianza y la responsabilidad, el accountability, que se produce en aquellas relaciones de amistad fidedigna, siempre van de la mano. El trabajo es una tarea de vida. Anoche yo estaba en una conferencia magistral que me pidieron sobre el tema de la psicología social del retiro. Y uno de los planteamientos principales que compartí en esa conferencia es que el proceso de retiro es movernos de un trabajo a otro trabajo. Pero que es una equivocación cuando la gente por ahí piensa es movernos de un trabajo a no trabajar. Falso, 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 peligroso, peligroso y peligroso. El retiro es un asunto de movernos de un trabajo a otro trabajo. Y todo trabajo es honorable. Y lo importante es la clase o tipo de uso que le damos a las cosas. Así que un punto importante, una reflexión radical, es decir, de ir a la raíz de este asunto, es que primero hay que tener fe. No hay nada más triste que alguien que no tenga fe. Porque la fe es una herramienta, es un proceso, es una condición interior necesaria para lograr los resultados. Cuando usted tiene fe, usted espera un resultado. Por lo tanto, primero hay que tener fe, esperanza, orar, creer y entonces salir a realizar los proyectos y las propuestas de acción y de comportamiento sostenido. Yo sé que ustedes saben esto. La vida siempre es una dinámica de pruebas. Nos pone a pruebas, definitivamente. Y a veces hay que dar, ¿verdad? Y cuando damos con generosidad, entonces se nos da. Pero acuérdense de esto. El cambio, movernos de tiempo 1 a tiempo 2. El cambio siempre es un asunto de crecimiento. Me gusta siempre interpretar el cambio como un asunto de crecimiento. Y cuando nos movemos en ese cráneo del cambio como un asunto de crecimiento, nos damos cuenta de que vamos a sacrificar tiempo, vamos a aprender cosas nuevas, vamos a levantar conocimientos, vamos a recibir, pero vamos también a darle a otros aquellas cosas que sabemos. Las organizaciones, yo estoy convencido, soy un estudioso y un profesor de la teoría de la organización. Las organizaciones no pueden permitir que las relaciones negativas, por no decir destructivas, paralicen las oportunidades de crecimiento, desarrollo, de resultado, de una cultura de amor y de unidad que produzca condiciones mejor a las que estábamos acostumbrados. Así que otro conjunto de reflexiones radicales, este libro de probablemente el científico social más importante o entre los más importantes del siglo XX. Estamos hablando uno de los grandes cerebros del siglo XX, Erich Fromm, en este libro del arte de amar. Y aquí una de las cosas que dice Fromm, traté de resumir el libro en 3 planteamientos principales, es que el ser humano escoge y trabaja para el amor. Y en la medida
en la medida en que lo hace, si se cae, se levanta. Pero no puede estar preocupado por el caer, tiene que estar preocupado por el amar, porque movernos del arte de estar en el amor al arte de amar concretamente me va a crear mejores condiciones para producir resultados. Así que el punto importante, ¿verdad? Que mucha gente pregunta, amar es una tarea lograda por dos o más personas, que implica amistad, confianza y desempeño máximo. Uno de los ingredientes, de los indicadores de cuando hay una relación genuinamente de amor, es que el desempeño aumenta y el sacrificio aumenta. Y eso es lo que implica el liderazgo que une, lo que estamos hablando hoy. Así que el líder que unifica, y miren el libro a mano derecha, que tiene muchas implicaciones para la educación, para las escuelas y también para las universidades, ¿verdad? El líder que unifica, estoy resumiendo el libro aquí en 4 elementos. El líder que unifica enseña el camino a su equipo de trabajo, y comparte su visión. Y miren esto, se gana la lealtad de todos sus compañeros de labores. Y es difícil, pero no imposible. Es difícil, pero no imposible. Implica también que reconoce, enmienda y aprende de sus errores. Uno de mis profesores en la Universidad de California, Martin Landa, uno de mis mentores, profesor que amé con intensidad, esto decía: los seres humanos, al igual que las organizaciones, nos debemos convertir en self-correcting entities. ¿Qué quiere decir eso? Seres humanos e instituciones que podemos corregir nuestros errores. El problema es cuando hay seres humanos e instituciones que no aprenden de sus errores y que no corrigen los errores. Pero para corregir errores, que aquí está el doctor Ramírez, que es uno de los expertos en este concepto, ¿verdad? Para corregir los errores, los seres humanos tenemos que hacernos enseñables. El concepto de Noel Tichy, que se denomina teachable. Y yo creo que eso es válido para cualquier ser humano. Uno se tiene que hacer teachable, pero para hacerse teachable uno tiene que ser humilde. Esto quiere decir, uno se tiene que dejar enseñar, porque todos los días tenemos esa oportunidad. Y en la medida en que nos dejamos enseñar, eso levanta el espíritu de los colaboradores. En la medida en que no nos dejamos enseñar, entonces lo que sucede es que la gente dice, no se le puede decir nada porque él lo sabe todo. Así que es muy importante ese concepto de teachable, porque es un concepto que ayuda a las relaciones interpersonales. A los miembros de mi equipo de trabajo, con mucha frecuencia, ellos lo saben, algunos están conectados aquí, yo les digo, enséñame, quiero aprender, enséñame lo que tú estás diciendo, pero te voy a hacer muchas preguntas para poder cerciorarme que aprendí de lo que tú me dijiste. Y en la medida en que uno se hace enseñable, entonces uno puede enseñar a otras personas. Por consiguiente, el líder unificador, ¿verdad?, es el que busca crear vínculos con la gente, porque está cercano a la gente, atento, accesible y escuchando a la gente, galvanizando un plan flexible, ágil de trabajo, adoptando la responsabilidad por las decisiones claves, proyectando actitudes positivas, y las actitudes son todo, actitudes tanto del paralenguaje corporal como de las relaciones, de los vocablos, de las expresiones. Estos son importantes porque en la medida en que se consideran, se comprenden y se manejan las necesidades emocionales de sus compañeros. Y yo quiero enfatizar este punto. Atención, atención, atención. Y aquellos que somos cristianos, esta es la responsabilidad de nosotros los cristianos, ¿verdad? ¿Cuál es la responsabilidad? Comprender y manejar
las necesidades emocionales de nuestro prójimo, ¿verdad? Amamos a Dios sobre todas las cosas y amamos a nosotros mismos y amamos a los demás. Y eso es una cultura salubrista. Por consiguiente, ¿verdad? Pasando de tono, Primera de Pedro 4:8. Y sobre todo, oigan, y Pedro en los discípulos era el más bravo. No se olvide nadie. Pedro en los discípulos eran los más bravos. Pero es interesante, sus dos epístolas, ¿verdad? Son tan hermosas. Y en Primera de Pedro 4:8, y sobre todo, nos dice el más bravo, y sobre todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados y nos permitirá salir a hacer un trabajo súper complicado, que en el tiempo de ellos era salir a evangelizar. Así que los líderes que cultivan una cultura de amor y que son unificadores son levantadores de espíritu. Yo aspiro a todos los días, aspiro a eso, y se lo pido a Dios que me permita ser levantador de espíritu. A veces lo logro mucho, un día que digo lo logré mucho, otras veces lo logro regular y otras veces digo lo pude haber hecho mejor. Uno debe aspirar a ser levantador de espíritu, que eso quiere decir llevar a otras personas al próximo nivel. El propósito es añadir valor a la vida de otros seres humanos. ¿Y cómo se hace eso? Pues impartiendo aliento diario en las expresiones que hacemos de solidaridad, en los reconocimientos que estamos dispuestos a dar y en la articulación de la buena palabra. Uno debe siempre aspirar a articular la buena palabra. Segundo, en la vida uno debe caminar por la vida y en el trabajo, ayudando y no lastimando. Yo quiero pensar que en mi plano personal he logrado parte de esa meta, de ayudar y no lastimar. Y eso es lo que implica apoyar el mejoramiento y el crecimiento de las personas, cultivar las relaciones y obviamente estimular y reforzar el desempeño. El tercer punto importante es que uno tiene que iniciar lo positivo aún en ambientes negativos. Y obviamente el mundo está lleno de escenarios tóxicos, pero aún en esos contextos es importante iniciar lo positivo y eso implica mantener buenas actitudes y prestar atención a la cultura de bienestar y advertir que el comportamiento siempre es función del ambiente. Y finalmente, uno debe actuar ahora y con rapidez. No hay nada más negativo, queridos y queridas, y uno tiene que luchar con eso, que la procrastinación. Y la procrastinación es un asunto de dejar para lo último lo que uno pudo haber hecho con anticipación. Porque una de las cosas importantes para unir y desarrollar una cultura de amor es que hay que hacer las cosas con prontitud, con rapidez, en el momento requerido. Hay gente que hace la calidad, pero la hace después de lo requerido. Y eso es un asunto de disciplina, es un asunto de crecimiento, de desarrollo, de aprendizaje, de práctica, práctica y práctica. Y todos, empezando por mi persona, podemos mejorar en esa dirección, porque implica prestar atención a la calidad realizada en el momento, ¿verdad? A veces nosotros estamos haciendo un trabajo y yo me encuentro en mi pensamiento orando y diciendo, Señor, que no presentemos aquí algo insuficiente, por no decir algo chapucero, y que podamos demostrar que tenemos sentido de urgencia. Y en estos tiempos, el capital humano, el lema del capital humano en estos tiempos es, vamos a hacer la calidad ahora. Vamos a hacer la calidad ahora. Oigan, y concluir, que no perdamos de perspectiva esto, y concluir que el ser humano
gusta de expresar y recibir acciones de bondad. Por lo tanto, los líderes que promueven la unidad, les recomiendo ese libro importante, Las 8 características de los líderes que unifican. Son empíricas, son producto de la investigación. Y obviamente, si son empíricas, uno debe tratar de aplicarlas, ¿verdad? Pues los líderes que promueven la unidad son aquellos que tienen una empatía excepcional. Yo me maravillo cuando voy por ahí, alguien me dice, no, yo no soy un billete de 100. ¿Verdad? Y mi contestación a eso, solidaria, en privado, no, debe ser un billete de 100, debe ser un billete de 1000. Porque los seres humanos, particularmente si somos cristianos, debemos aspirar a una empatía excepcional. Y esos líderes son facilitadores efectivos. Son aquellos que amplifican la voz de los que no tienen voz y que mantienen un equilibrio en sus posturas, un sentido de balance, un sentido de bienestar y que perpetúan la mentalidad de abundancia y de soluciones y de salidas. Por eso cuando las personas me dicen, ¿y cómo está el futuro? Yo digo, el futuro es de abundancia, de soluciones y de salidas. Lo que pasa es que tenemos que salir a identificarlas, a buscarlas y a trabajarlas. Así que esos líderes que promueven la unidad consistentemente hablan y se comportan de acuerdo a los valores que aspiran promover. Por lo tanto, uno debe orar, yo oro, Señor, que mi comportamiento refleje los valores que yo quiero adelantar. Y siempre tengo oportunidad de mejoramiento. Así que esos líderes que promueven la unidad esperan la producción de soluciones multifacéticas, multiprofesionales. Eso quiere decir de la integración de muchas mentes, de muchas sabidurías, mediante el diálogo con colegas, miembros de su equipo, y esta expresión que me gusta también, inclusive con aquellos, hablar con virtud, con aquellos que son fértiles irritantes. Son fértiles irritantes, pero tienen algo que decir, que si uno lo considera, puede ser que lo que están diciendo contribuya a lo que nosotros queremos lograr. Así que la mejor expresión de liderazgo es aquella que une la gente en un mundo que divide y fragmenta. Ahí tienen el libro a mano izquierda, que es el libro de John Maxwell, un pastor. He leído todos los libros de Maxwell. Con algunos estoy de acuerdo, otros le añadiría cosas, pero sobre todas las cosas estamos hablando de un gran hombre, un gran escritor, un pastor, para decir esto, ¿verdad? Entonces, yo siempre he dicho eso, ¿verdad? La vida es una montaña empinada. Por eso es que Caleb, en el Viejo Testamento, decía, cuando fueron a repartir las tierras, a mí me den la montaña. Y cuando lo dijo, tenía 85 años. Caleb, ¿verdad? A mí me dan la montaña. ¿Por qué? Porque era una lección que lograr los resultados y los propósitos de la vida siempre una montaña empinada. Por consiguiente, quiero enfatizar esto. Y es una cuestión de desarrollo personal y me la aplico a mi persona. La mejor expresión de liderazgo o de expresión profesional es aquella que une a la gente en un mundo que divide y fragmenta. Hay muchas condiciones de la vida actual que uno puede identificar, ¿verdad? Muchas condiciones. Pero una condición importante de la realidad actual es que es un mundo donde hay mucho divisionismo y mucha fragmentación. Y los líderes eficaces ayudan a crear el cambio positivo en la cultura, en el ambiente de trabajo,
con una perspectiva más amplia, más comprensiva, más sistémica, escuchen esto, se juntan, esos líderes, juntan a los seres humanos, ¿para qué? Para trabajar en la misión compartida y lograr la visión propuesta. Siempre es un trabajo colegiado. Así que los elementos fundamentales para lograr la unidad, ¿verdad? Estamos hablando, ¿verdad?, del libro anterior, ¿verdad?, de John Maxwell, The High Road Leadership. Libro extraordinario, extraordinario. Los elementos fundamentales para lograr la unidad. Primero, miren qué sencillo, pero a veces nos olvidamos. Miren qué sencillo, hay que valorar las personas. O vamos a desvalorar las personas. No hay que valorar las personas. Toda persona, esto es una oportunidad. Segundo, hay que reconocer el sentido humano. Todo lo que hagamos lo vamos a hacerlo con humanismo. Humanismo, eso es lo que quiere decir el centro que Dios ha creado para que trabajemos. Somos los seres humanos unos con otros. Tercero, hay que considerar al ser humano por encima de cualquier agenda. ¿Verdad? Cuarto, hay que hacer las cosas correctas por las razones correctas. Quinto, siempre, 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 todo el mundo en esta nueva época debe dar la milla extra. La milla extra es una condición necesaria, es un sine qua non, una condición necesaria para lograr resultados. Esta es la época de la milla extra. Y esta es la época donde la gente nos preguntará, ¿y cuál es la milla extra que tú estás dando? Y debe ser esa pregunta bienvenida. A mí me encanta que me la hagan. A mí me encanta que me la hagan. La recibo bien, porque es una oportunidad de entonces uno documentar y expresar las cosas que uno hace. Es importante también, número 6, desarrollar la capacidad emocional. Acuérdense que la inteligencia emocional se ha convertido en la teoría de liderazgo más prominente de la última década. ¿Verdad? ¿Cómo me manejo a mí mismo y manejo las relaciones con los demás para lograr los resultados? Pues esa capacidad siempre está en desarrollo. 7, hay que actuar con autenticidad. Autenticidad quiere decir con sinceridad. Hay que ser genuino y decir lo que hay. 8, hay que demostrar responsabilidad, responder con habilidad, demostrar accountability. Y 9, y aquí hay una palabra nueva que ha emergido que me gusta mucho. 9, desear lo mejor para otras personas. Y aquí, queridos y queridas, ustedes saben que me gusta trabajar con vocablos que están emergiendo, que no son todavía dominantes y algunos que yo me los he inventado. Pero este vocablo que está emergiendo en las ciencias sociales y en la teoría de la organización es el vocablo de la cofidelidad. Acuérdense que al principio hablé de la fidelización de la cultura de trabajo. Pues el concepto en la teoría de la organización de la cofidelidad es la capacidad desarrollada del ser humano de sentirse alegre, realmente alegre por los resultados de sus compañeros. Porque es una expresión de amor al prójimo, la cofidelidad. Así que el liderazgo que unifica es una cuestión de práctica. Hay que practicar, practicar. Es una jornada para preparar al líder para aquellas cosas que no puede hacer solo. Hay muchas cosas que el líder no puede hacer solo. Siempre que la tarea es compleja, obligatorio, dice la teoría de la organización, crear algún equipo que pueda ayudar al líder a lograr las cosas. Otra vez, la identidad del líder que promueve la unidad está en la misión y el propósito personal desbordado a la dimensión institucional.
Y entonces miren esto, la gerencia y la administración en estos tiempos, ahí tienen la evidencia y están todas las investigaciones en ese libro a mano derecha. La evidencia es que el liderazgo, la gerencia y la administración en estos tiempos de lo que se trata es de escalar las capacidades de liderazgo a través de toda la organización. Y a mí me gusta mucho esta investigación que es reciente, porque los que me conocen aquí, yo llevo 40 años diciendo que todo el mundo es líder en la organización en su propio espacio, en su propio cubículo, en su propio rincón. Todo el mundo tiene la responsabilidad de ejercer con calidad. Por consiguiente, entonces la cultura tiene que convertir figurada, y metafórica y concretamente a todo el mundo en líder para que respondan con responsabilidad. Así que el liderazgo que une es el resultado del ejercicio de un conjunto de prácticas. Y sabemos ya que para ejecutar con excelencia, ¿verdad?, es menester practicar, 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 practicar. Para incrementar la efectividad del liderazgo, aquel que une y trata de desarrollar la cultura de amor, esto hay que practicar el entrejuego entre el juego interno que yo tengo en mi interior y el juego externo que llevo a cabo en el trabajo, en la familia, en la comunidad, en el sector social. Así que recuerden esto, el liderazgo que une tiene un fuerte contenido espiritual, porque es una psicoterapia, ¿verdad? Conectarse con el creador es una psicoterapia, porque el desafío es conectar con el creador y aspirar a lo más elevado y excelente. Si uno conecta con el creador, se lo digo por experiencia propia, no le queda a uno más remedio que aspirar a lo más elevado y excelente. Por lo tanto, hay 6 prácticas. Este es uno de mis libros preferidos, históricamente preferidos, sobre el tema del liderazgo. Warren Bennis, profesor distinguido, profesor súper distinguido y distinguido presidente de la Universidad de Carnegie Mellon. Así que 6 prácticas del liderazgo que une. Primero, hay que discernir el propósito y desarrollar una identidad, una marca para el equipo, para la unidad, para la institución. Segundo, hay que destilar la visión. La visión lo que quiere decir es que hay que ordeñarla y utilizarla. No es para que se quede escrita en un sitio y no tenga mayor consecuencia. Tercero, hay que conocer las dudas y los temores de los que participan en ese ejercicio de adelantar la unidad de propósito. Por eso es que uno debe tener interés en las necesidades del prójimo. Número 4, uno debe enfrascarse en diálogos auténticos, reales. 5, hay que desarrollar la intuición, que no es otra cosa que la capacidad de tomar decisiones correctas con poca información, pero que abre la puerta a la inspiración y a la creación. Y entonces, muy importante, siempre hay que pensar sistémicamente, comprensivamente. El focalizar en un punto, ¿verdad?, metiendo la cabeza en el hoyo y olvidándose del sistema siempre es una preocupación, es un error. Así que algunas reflexiones. Ya estamos como terminando. Algunas reflexiones. Y ahí está la evidencia de lo que estoy diciendo, ¿verdad? Los libros de lo que estoy diciendo. Algunas reflexiones. Es importante descubrir y compartir los anhelos más sublimes y profundos entre las personas. Eso es una belleza. Por eso es que a uno le debe gustar interactuar y le debe gustar hablar y le debe gustar escuchar. ¿Por qué? Porque cuando uno hace eso, uno empieza a descubrir quiénes son las personas y cuáles son sus anhelos sublimes y profundos. Segundo, hay que conectar los elementos de un sistema profundo de relación. Porque a veces hay relaciones, queridos y queridas, yo las veo por ahí, son relaciones que aunque se mantienen, están desconectadas. Son relaciones desconectadas, se mantienen por el uso y la costumbre,
pero no por la esencia del vínculo. Así que los seres humanos debemos trabajar con asignaciones específicas, todos, empezando por mí, con asignaciones específicas que conllevan actualización personal, ¿verdad? Y la visión tiene 4 dimensiones interrelacionadas. Tiene una dimensión personal, ¿cómo me afecta a mí? Tiene una dimensión específica de lo que hay que hacer. Tiene una dimensión estratégica de cómo hace una diferencia en otras personas, en otras instituciones, en el mercado, en la sociedad. Y obviamente debe tener una dimensión elevada, que lo que se esté haciendo sea elevado y excelente. Como ustedes saben, porque lo hemos explicado en otras ocasiones, yo soy de la postura que no hay una visión para hacer daño. No hay una visión para hacer daño. Si se tiene, entre comillas, una visión para hacer daño, eso no es una visión, eso es una mala práctica. Así que la estructura, la forma de la organización, determina el desempeño y el resultado. Y esos 2 libros ahí, esos 3 libros por ahí, señalan ese planteamiento. Así que el liderazgo que une es un asunto de reconocer que no hay una ruta segura para la grandeza de este tipo de liderazgo. No hay one size fits all. No, eso hay que hacerlo con artesanía. Repito esto, one size doesn't fit all. Así que cuidado con los programas que son one size fits all, porque no hay una ruta estandarizada para la grandeza. Tampoco hay atrechos. Hay que invertir tiempo. Hay que invertir tiempo. Y las prácticas que se llevan a cabo siempre van a implicar interdependencia con otras personas. Es un asunto de transformar el corazón, la conciencia, y luego el equipo y la organización. Es una tarea de confrontar y trabajar con todo aquello que limita la contribución y el valor agregado. Y hay que hablarlo, por eso es que hay que hablar. ¿Y saben qué? Yo llevo también casi 50 años diciéndole al país y en todos los foros, miren, aquí lo que sucede es que no hemos hablado las cosas importantes. Hay que hablar las cosas importantes. No hemos hablado lo suficientemente importante. Y hay que descubrir entonces obstáculos para vivir la visión y sobre todas las cosas, servir, 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 servir y sanar para compartir propósitos realizados. Así que MindWise, le recomiendo ese librito que lo tengo en la actualidad, lo tengo en mi mesita de noche. MindWise, lo estoy resumiendo aquí a mano izquierda, de Nicholas Epley, un gran investigador. Y miren, MindWise, ¿verdad? Eso es lo que quiere decir, una mente sabia. Y miren el subtítulo, ¿verdad? ¿Por qué no entendemos lo que otras personas piensan, creen, sienten y quieren? ¿Por qué? Porque no estamos vinculados, no hay un ambiente de amor y de solidaridad, no hay un contexto de seguridad y de protección y de trabajos compartidos. ¿Y qué dice Epley? Pues el MindWise Leader es aquel que reconoce que a veces hay que transformar el tema de la vida. Cuando las personas se retiran, que pasan de tiempo 1 a tiempo 2, lo que dije al principio, lo que hacen es que cambian de trabajo, pero siempre tienen que trabajar. No es una cosa de me retiré para no hacer nada. No, es una cosa de cómo cambio de trabajo 1 a trabajo 2, ¿verdad? Y eso con mucha frecuencia implica cambiar el tema de la vida, la causa fundamental de la vida. Y es un asunto también de automanejo y reconocer que cuando uno quiere mejorar en el automanejo,
queridos y queridas, uno tiene que romper con la dictadura del yo. Y la dictadura del yo lo que significa es ver la realidad exclusivamente desde mi perspectiva. Y eso es una ceguera. Eso es una ceguera. Eso es un punto oculto que está muy trabajado en los salmos. En los salmos todo el tiempo he encontrado como 5 o 6 citas de David, un tipo fuerte que le dice, Señor, 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 examíname y ayúdame a identificar mis puntos ocultos. Una frase de los salmos. Hay 5 o 6 veces hablando de los puntos ocultos. Otras veces habla de aquellas cosas que están silenciadas en mi interior. Por consiguiente, ¿verdad? Uno debe ponderar hacia quién va dirigido mi amor. Y la contestación debe ser a cualquier prójimo. Por eso es que tengo esta machaca. Tenemos que decidir o si nos vamos por la psicología del amor o por la psicología del odio. La psicología del odio es destructiva y con el tiempo consume al sujeto que odia. Y eso está también documentado. Pero por otro lado, decía Fromm, en El arte de amar y otros tratadistas, que la gente tiene miedo de amar. Y cuando la gente tiene miedo de amar, entonces se hacen susceptibles al pensamiento de odio, que siempre es destructivo. ¿Verdad? El amor es una decisión. Uno tiene que decidir amar. Por lo tanto, yo le he dicho a ustedes en muchas ocasiones, yo he tomado esta decisión con ustedes. Yo los amo a ustedes. Yo he tomado esa decisión. Entre otros de los grupos, este es un grupo que se ha mantenido conectado, pues es un grupo que yo amo este grupo, porque yo tomé esa decisión. Y también es un asunto de escoger el estilo de vida. ¿Cuál va a ser el estilo de vida consonante con lo que yo quiero lograr? Y para eso, ¿verdad? Para mantener relaciones interpersonales eficaces, esto es muy importante, mantener las cosas claras y simples. A mayor complicación y más incertidumbre y más esoterismo, más dificultad en cultivar las relaciones. Así que hay que trabajar juntos para la próxima época, para la próxima sociedad, para la próxima realidad. Y termino, he leído, y les digo esto, levanto mi mano como cristiano y como profesional y le digo, señores y señoras, amigos y amigas, he leído más de 1000 libros sobre el tema del amor. Es un tema que me gusta mucho por las implicaciones que tiene esos libros y también por lo que implican para mi propio mejoramiento. Y la mejor expresión la he leído ahí en Primera de Corintios 13, del 4 al 8. Les sugiero que se lean todo el capítulo, pero esta expresión tan concretizada, tan sintetizada, tan compactada, es espectacular, ¿verdad? Primera de Corintios 13, del 4 al 8, miren lo que dice, el amor es sufrido. ¿Qué yo diría ahí? El amor siempre implica sacrificio. No hay amor sin sacrificio. El amor es sufrido, el amor es benigno, quiere decir es suave. No se puede hacer el amor con un bate dando batazos. El amor es benigno. El amor no tiene envidia, la cofidelidad es la capacidad de uno sentirse alegre con el resultado de los demás. El amor no necesita ser jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no goza de la injusticia, mas goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia se acabará, pero el amor permanecerá. Muchas gracias por este día.
van a recibir los materiales, el video, y acuérdense que puede ser que en diciembre nos encontremos personalmente, así que vamos a ver qué pasa. Gracias por su conectividad y quiero decirles que estoy orando, estoy orando, y es la verdad, estoy orando y estoy orando para que el Señor acompañe a Yasmín en la carrera de los 100 metros con valla. Cuídense, cuídense.